Bienvenidos. Esta hora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los hongos y bacterias en nuestro diario vivir. Además, hablaremos de la evolución del hongo desde sus inicios. También vamos a hablar acerca de su clasificación, en cuánto se clasifican y cuáles son aquellos. Además, vamos a estudiar cuáles son las causas y efectos que producen en la naturaleza, para lo cual lo hemos analizado detenidamente. No todas las bacterias son dañinas, algunas ayudan en la salud del ser humano. Tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que estas ayudan en el tracto intestinal, contribuyendo a la digestión. En la piel, cuidado oral y las mucosas genitales se encuentran de bacterias que no causan daños o efectos que perjudiquen, sino que éstas sirven como protección para otras bacterias que sí son dañinas. En cuanto a las desventajas, estas bacterias causan infecciones. En la piel produce lo que es el acné, en la cavidad oral produce lo que son las caries y en las mucosas genitales infecciones. En sí existen bacterias que perjudican y benefician en el diario vivir del ser humano. Ventajas de los hongos. Los hongos son principales descomponedores de la materia orgánica. Además, la levadura es importante en el proceso de la fermentación para la producción de la cerveza, el pan y el vino. Asimismo, algunos hongos producen antibióticos como la penicilina que combate contra infecciones provocadas por las bacterias. De esta manera alarga la esperanza de vida. Desventajas de los hongos. Algunos hongos se desarrollan de forma parásita, causando enfermedades en los organismos. Por lo tanto, aquellos hongos viven en la capa superficial de la piel, sobre todo en las zonas húmedas del cuerpo. Estos causan inflamación, ampollas y descamación de la piel. Además, el moho produce venenos como la aflatoxina, un agente causante de cáncer. Estos también pueden causar reacciones alérgicas o crisis de asma en personas sensibles. Hablar sobre la evolución de los hongos. A los hongos se les trata desde la antigüedad como vegetales, ya sea por la inmovilidad y la presencia de la pared celular, a pesar de que son heterótrofos. Desde un largo y complejo proceso de la evolución se originaron los organismos menos complejos. De estos evolucionaron una parte de los organismos procariotas actuales llamados bacterias, y por otra parte los organismos eucariotas, los primitivos. A su vez, los organismos eucariotas primitivos evolucionaron y dieron origen a los protistas y a los hongos actuales, entre otros organismos. Evidencia del ADN sugiere que casi todos los hongos tienen un único ancestro común. Los hongos más antiguos podrían haber evolucionado cerca de 600 millones de años atrás o incluso antes. Probablemente eran organismos acuáticos como un flagelo. Los hongos colonizaron por primera vez la Tierra al menos hace 460 millones de años atrás, casi al mismo tiempo que las plantas. Los fósiles de los hongos terrestres se remontan a casi 400 millones de años atrás. Comenzando cerca de los 250 millones de años atrás, los registros de fósiles fueron abundantes en muchos lugares. Podrían haber sido las formas más dominantes en la Tierra en este momento. Buenas tardes, licenciado. Nos ha tocado la clasificación de los hongos. Los hongos se clasifican respectivamente por sus características. Tenemos como principal punto el Pilum Syntriodimicota. Los hongos unicelulares, en su mayoría principalmente acuáticos y en pocas especies en tierra. Algunos son parásitos o protofitos. Poseen quinita y pared celular de glucano y su reproducción es principalmente asexual por medio de esporas móviles o zooporas. Tiene dos clases como son los chytridiomecitos y monobleparidomecitas. Como segundo hongo tenemos al Pilum zygomicota.
Este tipo de hongos pueden crecer en diversos entornos. La mayoría de ellos son mesófilicos, es decir, que crecen entre 10 y 40 grados centígrados, con una temperatura óptima de 20 a 35 grados. El tercer hongo es el Pilum ascomycota. Como sabemos, su reproducción es asexual, es por fisión, y su reproducción sexual es por diversos medios que dan como resultado la producción de ascoporas. Como siguiente punto tenemos el Pilum basilinicota. Este hongo es generalmente parásito de planta e insectos. Son hongos filamentosos compuestos de fibras y tienen micelo de dos tipos: primarios, que consisten en células unicelulares, y secundarios, que consisten en células dicariotas. Después nos encontramos con la clasificación de las bacterias. Las bacterias se clasifican en dos grandes grupos, como son las arqueobacterias y el segundo grupo, que son las eubacterias. El primer grupo, eubacterias, están compuestas por las bacterias metanógenos, halófilos y termoacidófilos. Como siguiente punto tenemos las eubacterias, que se clasifican en cuatro grandes grupos, como son las bacterias gram positivas y gram negativas. El segundo son bacterias rojas, el tercero son espirioquetas y el cuarto y último grupo son las clanobacterias. Las arqueobacterias se denominan así porque las mismas conforman su propia unión y formación, siendo organismos totalmente independientes. Yo les voy a hablar acerca de las causas y efectos de los hongos y bacterias de la naturaleza. Si bien es cierto, se ha planteado que el origen de las bacterias tuvo hace millones de años, ya que la Tierra estuvo en una constante combinación de elementos, lo que formó así la primera. Es por ello que para esta mantenerse viva necesita alimentarse de nutrientes que se encuentran en el ambiente que ella vive. Es por ello que podemos encontrar en todo tipo de hábitat, como en el suelo o en manantiales calientes, ya que tienen un gran poder de adaptación. También es importante mencionar los efectos que tienen estos en la naturaleza, ya que pueden degradar los compuestos orgánicos del medio ambiente sin ocasionar daño alguno, como lo podrían hacer los compuestos químicos. Asimismo, protegen contra otras bacterias que enferman y estimulan la producción de vitaminas. Los hongos, al igual que las bacterias, se originaron hace millones de años, pero estas probablemente eran organismos acuáticos, y para estas sobrevivir en el ambiente que se encuentran, deben adquirir nutrientes de plantas, animales y alimentos de ambientes húmedos y cálidos. Los hongos, al igual que las plantas, juegan un papel fundamental en la naturaleza, ya que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a los hongos, sin las cuales no resistirían a ciertas inclemencias del tiempo, como las sequías o la falta de nutrientes, o serían más sensibles al ataque de insectos o bacterias. Asimismo, estas son importantes descomponedores del medio ambiente, ya que no solo deshacen los desechos, sino que hacen que los desechos de los nutrientes queden a disposición de otros microorganismos.